comida chatarra, etcétera, etcétera. Y debemos realmente trabajar de tal modo que cambiemos ese modo de vida, ¿no? Y esto nos va a pedir contar historias diferentes para empresas diferentes, empresas que sean sostenibles, que sean responsables, que no sean depredadoras de la naturaleza y de la igualdad entre seres humanos, sino al contrario, reconstructoras de la naturaleza y de los seres humanos para poder realmente llegar a una empresa y una economía sostenible, ¿no? Muy bien. Entonces, para contar esa historia de la humanidad, tenemos primero que fijarnos brevemente, muy brevemente, en lo que nos pasó en los 200.000 años de historia nuestra en el planeta Tierra. Somos Homo sapiens sapiens, tenemos 200.000 años, ¿no? Al igual que cualquier especie animal o vegetal, pasamos por esos ciclos que estamos viendo, por ese 8 que estamos viendo acá. Todas las especies empiezan por la explotación de sí misma con poca conectividad entre sus miembros y poco potencial. Esto lo hemos hecho a través de nuestra primera revolución, hace 15.000 años, la agricultura que permitió sedentarizar los seres humanos, crear grandes ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nos permitió al final del ciclo de revolución de la agricultura empezar un segundo ciclo de revolución, la industria, hace un poquito más de 2 siglos, y que es un ciclo ya de consolidación. Entonces, ¿qué crea la revolución industrial? Pues crea la cosa más normal del mundo para cualquier especie, la destrucción. Estamos destruyendo el mundo a través de la industrialización. En esa destrucción tenemos dos caminos posibles, o bien efectivamente desaparecemos, no logramos cambiar el curso del cambio climático, no logramos reparar el mundo y pasar a otra economía, no logramos esa tercera revolución que nos toca hoy, que es la revolución de la ecología, para reorganizarnos, y en este caso pues nos quedaremos en el cuadrante de destrucción y desaparecemos. Pero si logramos contar esta historia de la tercera revolución ecológica, vamos a hacer 2 cosas que están en la Biblia. Primero vamos a cambiar de barco, pasar del Titanic al Arca de Noé. Vamos a lograr también escuchar la Torre de Babel, que es un relato muy interesante que nos dice que no debemos globalizarnos en una monociudad con una monocultura, haciendo todos lo mismo con un monoidioma, el inglés, etcétera. Al contrario, hay que diversificarse, hay que dispersarse por la tierra en pequeñas comunidades autónomas con economías localizadas, con idiomas muy diferentes, para que nuestro esfuerzo sea un esfuerzo de traducción y no de uniformizarnos todos en esa gran torre que terminará siempre por caer. Les recuerdo que la definición de la crisis es cuando todos los elementos de un sistema hacen lo mismo al mismo tiempo. Y es por eso que la etapa de la consolidación, siempre en cualquier especie natural, siempre conduce, a la tercera etapa de destrucción antes de la etapa de reorganización. Porque en la etapa de la consolidación, todos los seres de la especie hacen lo mismo al mismo tiempo, entonces destrozan su propio ecosistema, ¿no? Entonces empecemos a contar otra historia de otro modo.
Para contar historia de otro modo, primero hay que traer a la vista de todos nuevos héroes, ¿no? Y desgraciadamente en la historia de nuestras ciudades, ¿no? Los héroes siempre han sido militares. El 90% de las calles tienen nombres de gente que han matado o que han hecho matar a gente, es decir, militares. Muy pocos poetas, muy pocos artistas y sobre todo muy pocas mujeres, ¿no? Que son esa mitad de la humanidad perfectamente obviada durante la casi totalidad de la historia de nuestra humanidad. Entonces, fíjense que en Ginebra, donde estoy ahora, hay una muy buena iniciativa que es de agregar al nombre de las calles, el nombre oficial, que está siempre pintado de azul oscuro, otro nombre de otro personaje oficial, en este caso Kitty Pons, ¿no? Que es una bióloga suiza, y ahí se pone sus fechas, ¿no? Para que la calle no siempre tenga un carácter varonil y también se hable de las heroínas en nuestras ciudades. Yo invito a Lima a hacer exactamente lo mismo y poner debajo de la avenida Javier Prado, José Larco, Benavides, etcétera, etcétera, de poner nombres de grandes mujeres peruanas. Eso sería un alivio y una información interesante para todos, ¿no? Podrán también ver por internet, ahora que tenemos un poquito más de tiempo debido a el confinamiento de la pandemia, podrán ver una excelente película que está en francés, pero está subtitulada en castellano sobre la descolonización del mundo. Es una película documental realmente muy buena en tres partes. Acá tienen el enlace, le pueden tomar foto para verla en su casa, que es la descolonización de África y de Asia, vista desde otros ángulos, con otros héroes, que son los héroes descolonizadores, ¿no? Entonces, no es un discurso de Europa conquistadora, sino más bien es un discurso de los países que lograron salir del yugo de los países europeos colonizadores, ¿no? Y es muy bueno ver esa película. Uno aprende nombres de héroes y sobre todo heroínas que debería conocer y que desgraciadamente no conoce, ¿no? Otro ejemplo de persona que lograron cambiar la historia, entonces introducir un poquito más de justicia, es esa Alice Seeley Harris, que es una inglesa, que estaban justamente en las colonias en Congo, en el momento del caucho, ¿no? En ese momento terrible del caucho que tanto hizo sufrir al Perú. Ahí le pongo una foto arriba a la derecha de una foto de Perú de esa época, cuando en Europa la bicicleta hace su entrada y se inventa las llantas de bicicletas. Obviamente el caucho viene a ser algo muy pedido en esa nueva industria de las ruedas y las llantas, y fue muy destructor ese momento del caucho, tanto en el Perú, en la selva, como en África. Y Alice Seeley contó la historia, ¿no? Ella, cuando vio dramáticamente lo que estaba pasando en el Congo, que era realmente insoportable, regresó a Inglaterra, compró la primera cámara de fotografía Kodak y regresó para hacer fotos, porque sabía que nadie iba a
creer su historia, ¿no? Contada. Y al contar con el aparato de foto, con la cámara fotográfica, ella logró incluso que la misma gente en Europa, sobre todo en Bélgica, logre acabar con los actos colonialistas horribles y las matanzas que se perpetraban en el Congo belga en esa ocasión, ¿no? Entonces, al contar una historia con la nueva herramienta también de la foto de la imagen, se puede liberar pueblos del yugo del colonialismo en este caso, ¿no? Y como no, para regresar a nuestro Perú, contar la historia de Máxima Acuña, que está luchando contra la minera Yanacocha, contra el grupo Newmont, que desde hace años trata de hacerla salir de su propia casa, de su propia tierra. Y hoy en día, Máxima Acuña, que recibió un premio, el premio medioambiental Goldman, hace algunos años, por su heroica lucha como buena heroína peruana para la sostenibilidad. Hoy en día, gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está interponiendo una demanda al gobierno peruano hace muy poco tiempo. Obviamente estamos en el COVID, entonces todas esas historias pasan desapercibidas, pero es muy importante que el Perú hoy en día pueda contar la historia del ser un país minero como no, pero en buenas formas y no en malas, y realmente logre compaginar la minería con el respeto a la gente y a la naturaleza como deberíamos hacerlo. Es un desafío y ese desafío lo debemos de contarnos a nosotros y inventarlos durante el siglo XXI. Y bueno, si hablamos del COVID-19, de esa pandemia mundial que cada día azota más al mundo, hay otras historias que hay que contar también. Por ejemplo, el hambre y la malnutrición en el mundo, ¿no? Que realmente es una situación muy cruda. Por ejemplo, podemos, en lugar de contar los muertos por COVID-19 en el televisor, como se hace en todos los países del mundo, no nos olvidemos que 8.500 niños mueren cada día de desnutrición en el mundo. Un niño cada 5 segundos, ¿no? Eso también es una pandemia. Eso también merece toda nuestra atención por parte de los gobiernos, los científicos y las empresas. Y desgraciadamente, como pueden ver, los niños pobres en zonas pobres, en países pobres, no son héroes de las historias que más se cuentan, ¿no? Entonces pueden ver la diferencia, por ejemplo, entre el número de muertos en Francia. Estamos un poquito más allá del 20.000 muertos por el COVID-19 en este momento, pero otra historia que no se cuenta, entre 33 y 48.000 personas, eso depende de las cifras, mueren en Francia cada año por la polución atmosférica, por la contaminación atmosférica. Lo que hace que ¿cuál debe preocuparnos más? ¿Esa pandemia o la polución atmosférica? Se dan cuenta que yo puedo elegir la historia que deseo contar, el héroe, en este caso el malvado de la película que quiero resaltar, y si digo contaminación ambiental voy a lamentar entre 30 y 40.000 muertos.
Si digo COVID-19, voy a lamentar entre 20 y quizás al final de la epidemia en Francia, quizás llegaremos a los 30.000 muertos, no se sabe todavía. Bueno, depende quién quiero poner como malvado preferido y la historia cambia del todo y las medidas de prevención cambian del todo, ¿no? Medidas de prevención que, como lo pueden ver en este otro cuadro, en Europa Occidental, a pesar de todo el bla, bla, bla que se hace sobre la ecología, la comida orgánica, la agricultura ecológica, la agricultura, la permacultura, por ejemplo, que es el mejor modo de alimentar al mundo. Ahora se conoce científicamente las ventajas de la agroecología, permacultura. Pueden constatar que no pasa nada y seguimos con la misma historia de siempre y los mismos gases de efectos invernaderos en una un monocultivo agrícola tipo Torre de Babel, es decir, que no escuchamos a Dios, no sabemos dispersarnos en pequeñas comunidades agroecológicas, sostenibles, resilientes y autónomas, ¿no? Autosuficientes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando contamos otra historia con otros héroes de otro modo, cambiamos la visión del mundo, cambiamos la realidad. ¿Qué cosa es una revolución? Una revolución es cambiar la realidad, cambiar la manera de vivir, como decía Wittgenstein, para hacer que ese problema que veías antes ya no lo ves. En esa manera de vivir podemos constatar que el climatólogo repite hace 40 años, no, cuidado, estamos en un cambio climático que va a acabar con la humanidad si no cambiamos nuestros patrones de producción y consumo y nadie lo escucha. Nadie lo escucha. A pesar de Greta Thunberg, por ejemplo, esa pequeña niña, o sea, tuvimos que esperar a una niña para tener más efectos que los climatólogos, ¿no? Pero ella tampoco tiene mucho efecto sobre los diferentes gobiernos. Y viene el virólogo, nos habla de un COVID-19, nos habla de un coronavirus que es peligroso y en 2 semanas el mundo entero le obedece, el mundo entero cambia, hay confinamiento, hay paro económico, es la revolución, ¿no? Entonces el virólogo pudo donde el climatólogo no lo logró. ¿Por qué? Por una razón muy simple, desgraciadamente, el médico de la riqueza le gana siempre el médico de la pobreza. Como les digo, los niños que se mueren en las zonas pobres de diarrea o malaria o lo que fuera, enfermedades benignas de por sí, pero letales para la pobreza, ese médico de la pobreza nunca tiene el buen storytelling. Mientras que el médico de la riqueza, el que se ocupa de los varones mayores de 60 años, sedentarios, obesos, diabéticos y con problemas cardiovasculares, acabo de describir el blanco del COVID-19, pues ese médico de la riqueza, él sí marca puntos y todo el mundo le obedece de inmediato. Hay que decir que dentro del 1% más rico del mundo que nos dirige, la inmensa mayoría son hombres mayores de 60 años, sedentarios, obesos, etcétera, etcétera. Entonces entendemos que obviamente el poder está muy asustado con este COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestras historias? Pues puede pasar muchas cosas. Nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe cómo vamos a terminar esta historia del COVID-19, pero Jacques Attali, que es un gran intelectual que fue consejero personal del presidente François Mitterrand, nos dice que primero cuando hay una epidemia, detrás hay una revolución.
porque la pandemia, cuando asola un continente, en este caso un mundo, desacredita del sistema de creencias y controles que no ha logrado evitar la muerte de innumerables personas. Entonces, estamos en un momento revolucionario, por eso mi webinar lo oriento hacia este punto. Y nos dice Jacques Attali que podemos tener una regresión autoritaria, como lo que está pasando ahora. Hemos perdido nuestros derechos humanos por razones de confinamiento, pero después podemos ver surgir poderes políticos más empáticos para todos los demás, ¿no? Entonces, podemos, si aprovechamos la oportunidad, tener mejores gobiernos después o peores. Todo eso va a depender de cómo contamos nuestra historia. Entonces, para volver al storytelling de las empresas responsables y terminar mi intervención, les puedo mostrar unos ejemplos de buen storytelling. A la izquierda tenemos una publicidad que parece ser para carros, pero al contrario, dice, les traduzco, para luchar contra el recalentamiento climático, prefieran la bicicleta, el carpooling y los transportes públicos, ¿no? Entonces es una publicidad anti carros, es una publicidad para tener modos de transportes amigables con la naturaleza. A la derecha es muy interesante esta venta de un jean. Ustedes saben que fabricar un jean es fatal para la naturaleza, son más de 6.000 litros de agua, etcétera, etcétera. Hay métodos para que el jean tenga un impacto menos negativo en el planeta. Entonces, aquí hay una marca de jean justamente eco-concebido que dice, reduce tu huella, pero no tu impacto, ¿no? Juego de palabra entre huella e impacto. Obviamente, reduce tu huella consumiendo jean eco-concebidos, pero no tu impacto con tus amigos, tu impacto en belleza, ¿no? Entonces, son tipos de storytelling interesantes. Todos conocemos, obviamente, Patagonia, que es una de las empresas líderes en responsabilidad social y ambiental. Ella hace algunos años tenía esta campaña de marketing muy interesante que pedía no comprar este jacket de Patagonia, sino más bien reducir, reparar, reusar, reciclar y reimaginar otro mundo, ¿no? Entonces podemos ver que hay muchas posibilidades. Este storytelling me parece muy interesante, es de Médicos del Mundo, que es otra ONG como Médicos Sin Fronteras, ¿no? Dice la belleza del mundo. Entonces, se ve esa cara de este señor con una muy fea cicatriz en la boca, pero dice la belleza del mundo. Es un poco chocante. Yo le pongo aquí la traducción castellana. La belleza del mundo, para vislumbrarla, a veces se necesita lo peor. Se necesita que la homofobia se convierta en violencia estatal propagada por esputos e insultos, grabada con un machete en las caras en el mismo corazón de África. Se necesitan leyes que conviertan el amor en crimen, se necesita la virulencia del SIDA, el miedo omnipresente, la vergüenza que te condena a evitar los hospitales, ¿no? Ven cómo se va instalando una narrativa extremadamente espantosa. Y es entonces, y solo entonces, que la puedes ver en una consulta médica que no se torna en juicio, en los ojos de un médico que no se erige en juez, en la dulzura de palabras, la belleza de la humanidad, ¿no? Ven cómo en esa pequeña historia contradictoria, porque habla de la belleza mostrando el dolor y describiendo el espanto, ¿no? Médicos del Mundo logra contar su trabajo en el corazón profundo de África a tratar los homosexuales víctimas de violencia y del SIDA de una manera humana para que ellos reciban
el trato justo que sus derechos humanos necesitan, ¿no? Muy bien, entonces quiero terminar recordándoles que hay un nuevo tipo de actor social que está naciendo y que estudian los psicólogos y sociólogos, es el creativo cultural, ¿no? Y ese creativo cultural integra 4 polos. Tiene mucha apertura a los valores femeninos, integra los valores ecológicos y de sostenibilidad en su vida cotidiana, en su alimentación, no come carne, su salud alternativa, su hábitat, su consumo diario, su vínculo con la agricultura, por ejemplo, agricultura en casa, en el techo, etcétera, etcétera. Tiene mucho compromiso social, está a través de Internet y en la cancha misma participando a muchas iniciativas solidarias y tiene una especial preocupación por su desarrollo personal espiritual, filosofía de vida, investigaciones, experiencias de vínculo con la naturaleza, con el gran todo, rescate de la sabiduría indígena, etcétera, etcétera. He dicho experiencia espiritual, no he dicho experiencia religiosa, ¿no? Es otra cosa. Pues este tipo de creativo cultural tumba ese mundo que desde hace 2 siglos nos ha vendido más bien el hombre varón que destroza todo, competidor, que lucha para en su sociedad ser el mejor, aplastando a todos los demás para llegar al éxito de estar en la cumbre. Todo este mundo vendido por la pésima historia de Bernard Mandeville, esa fábula de las abejas, que trataban de decirnos, y fue muy retomado por los liberales y luego los neoliberales, tratando de decirnos que los vicios privados, el egoísmo, hacen la prosperidad pública. La virtud no vale nada, lo que vale es el egoísmo y el afán de poder, porque con eso la sociedad progresa. Pues vemos hoy día que sencillamente no solamente la sociedad no progresa, sino más bien las abejas, esas mismas abejas del cual Bernard Mandeville se servía, pues mueren sencillamente. Una vez que morirán todas las abejas, nosotros tendremos muy poco tiempo de sobrevivencia porque ellas aseguran la polinización de nuestros campos, ¿no? Entonces, pues, 2 tipos de historias que en la universidad podemos privilegiar. La misma de siempre, gana, 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 vende, vende, vende y vende más, y no basta nunca, un poquito más, maximización, optimización, expansión, o bien otra historia, la del creativo cultural, más empática, más equitativa, más sincera, más femenina, más ecológica, más sabia. Y es esta historia que yo les invito, por favor, a empezar con un había una vez, o si no, tendremos que decir todos, y colorín colorado, la humanidad se acabó. Gracias. Sobre la pregunta de Sergio, ¿se puede decir que una imagen comunica más que una palabra? No. Una imagen va a comunicar en un sentido de que está acompañada del contexto narrativo que le va a dar su significado, ¿no? Una imagen de por sí no dice nada. Fíjate que en la diapositiva del hombre con el machete que le cortó el labio, la misma imagen no dice nada sin el texto, e incluso en la imagen del carro, ¿no? Sin el texto, que es una referencia a los paquetes de cigarros en Francia que dice fumar mata, da cáncer, etcétera, etcétera. Entonces el carro acompañado con el texto
justamente va a cambiar el significado del, oh, qué lindo, un lindo carro, yo quiero uno así. No, qué feo, es un carro grande, entonces es pésimo, contamina mucho, más bien prefiere la bicicleta, prefiere otras cosas, ¿no? Entonces, la imagen es muy útil, pero nunca sola, nunca sola, ¿no? Pasar el link del documental de la descolonización. Sí, si me das un segundo, voy a tratar de pasártelo. Tararara. A ver si lo podemos pasar por ahí. Copió. Ah, no soy un geek, ¿ah? Pegó. A ver, chat. Uy, tengo que enviar chat a todos, pero no tengo esa opción. Ah, sí. Ahí está. Todos en la sala. Ya. ¿Envió o no envió? Ay, no. Tengo que reponer. No soy un geek, ¿ah? Disculpen. Ahorita. ¿Funcionó o no funcionó? Parece que no. ¿Por qué no puedo mandar? Hola Franco, ¿te parece si me lo envías por interno y yo lo envío en el chat? Ya. Te lo mando entonces. Ay, pero no tengo modo ni siquiera a ti, porque por el chat yo no tengo el botón mandar. O sea, pongo el texto, pero no me da el texto mandar. No Al sé. momento que le das enter, simplemente se En que envía no el... puedo dar enter. No puedo dar enter. Ese es mi tema. A ver, voy a... ¿Ves? Yo doy enter, pero no entra. Lo siento. Ahí está. Gracias. Yeah. Entró, sí, es este de Carmen Mallorca, lo logró. Muchas gracias, Carmen. ¿No? Es espectacular. Es realmente, a mí me cambió la vida y me sentí muy tonto de todo lo que no sabía y que hubiera debido saber, ¿no? ¿Crees que hay un público específico que se niega a los había una vez, o sea, que no los quiere escuchar? ¿Qué hace con ellos? ¿Se hace algo? Sí, sí, hay ciertas personas, mayormente a todo el mundo le gustan las historias, ¿no? A todo el mundo le gustan los cuentos y basta empezar. Había una vez, en un país lejano, una princesa bella como la luz del día. Y tac, ustedes quieren que yo siga, ¿no? O sea que no voy a hacer, jaja. Pero hay unas personas que rehusan los cuentos, dicen, son tonterías, etcétera, etcétera. Bueno, déjalos porque son la minoría. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Cuál impacta mejor, una historia positiva o una negativa para posicionar en la mente de las personas? Mira, en el mundo de los cuentos populares, las historias negativas y positivas impactan tanto. Hay historias con happy end, como se dice, donde un héroe básicamente bueno cumple con tareas difíciles, lo logra y termina bien. Hay historias con final infeliz, al contrario, como por ejemplo mitos de Apocalipsis, fábulas donde hay un castigo para enseñar, moraleja, y cuentos donde un héroe malo, un protagonista básicamente malo, trata de vencer y no lo logra, entonces recibe al final su castigo. Hay de todo, todas las historias son pegajosas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ustedes son muy, pero muy golosos de historias de terror, que en general terminan mal.
¿no? Y eso les fascina por una razón que personalmente desconozco, pero tuve que introducir historias de terror en un espectáculo para contentar a mi público, ¿no? Después se arrepienten porque cuando empieza el terror, uno termina debajo de la butaca, ¿no? Pero en realidad hay un goce especial, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿me ayudan dándome unas preguntas? Porque hay un montón, ¿no? Ustedes son un montón, qué barbaridad, 140 personas. En un storytelling siempre que tiene que haber una persona promocional, una persona que cuente la historia. No, los ejemplos que yo les doy, no hay nadie que cuenta nada, pero hay una historia detrás a través de la presencia, el texto, la imagen, ¿no? Um, Entonces, no necesariamente. Y sobre todo, si hay una persona que cuenta la historia, tiene que contar bien. Tiene que contar bien. Dios mío, es aburridísimo alguien que cuenta mal, ¿no? ¿Qué más? La imagen de chaqueta diciendo no lo compres, ¿tuvo algún impacto en ventas? No sé. Pero obviamente estaba destinada a explicar la diferencia de Patagonia frente a otras marcas que solamente destruyen. Ojo, Patagonia vende, entonces de algún modo su huella ecológica no puede ser positiva, pero dice con mucha honestidad en su página web, bueno, la había revisado hace años. Lo que me gustaba era la sinceridad diciendo, bueno, tratamos de tal producto, lo hacemos así, 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 para realmente bajar la huella ecológica. Tal otro producto, desgraciadamente, no hemos logrado encontrar la manera de bajar su huella ecológica, es pésima, entonces pedimos ayuda, si hay alguien, algún científico que nos puede ayudar a mejorar la producción, con muchísimas gracias, etcétera, etcétera. Decir es otro tipo de discurso, ¿no? Y eso ya es bueno porque al comprar el producto, al enterarse de la marca, el consumidor se lleva dos cosas, no solamente el producto, sino la enseñanza. Y creo yo que es lo más importante en el storytelling. ¿Qué libros nos recomiendas para estructurar el storytelling? Ninguno. Te vas a internet, desgraciadamente, es una pandemia mundial de storytelling, tutoriales, etcétera, etcétera. Mira, la verdad, trucos para inventar historias, en 5 minutos yo te puedo dar uno, ¿no? Pero inventar una buena historia, eso te va a tomar tiempo, ¿no? Porque hay que tener talento, hay que querer decir algo. Ese algo tiene que ser otra cosa que quiero vender mi lechuga, quiero vender mis panecillos. Tiene que ser trascendente, tiene que tener espiritualidad, tiene que ser inolvidable, entonces bello. Tiene que tocar profundamente el corazón y eso no se inventa de un día para otro, ¿no? Y no es por gusto si las historias populares que existen en la Tierra hoy en día tienen miles de años. Son siempre las mismas. Uno la escucha una vez y es un flechazo y le queda grabado en el corazón. Ahorita vayan en mi Instagram, acabo de poner ayer o antes de ayer, creo, una historia sobre el miedo a la pandemia. Es una vieja historia sabia que nos viene de la tradición árabe. Dura minuto 40 la historia y te clava en el corazón una lección muy, muy, muy buena. Vayan a escucharla y van a ver que una buena historia se queda, una mala historia desaparece, ¿no? En la situación de Perú, las provincias serían las nuevas colonias, pero más fortalecidas. Sí, sí. Para mí es
No es bueno hablar de Perú en sentido de costa, sierra, selva. Debemos hablar del Perú en términos de cuencas. El Perú es un país de cuencas, sí, hay muchas cuencas. Algunas cuencas que van desde el Apu Mayor, la divinidad, el que debe ser respetado porque él produce el agua del cual todos comemos, ¿no? Hasta el mar y otras cuencas que van, como ustedes saben, del Apu Mayor hasta la selva, ¿no? Y es una misma cuenca. Entonces, no es por gusto que en la espiritualidad andina se tiene que agradecer al Apu antes de hacer algo y devolver a la Pachamama antes de hacer algo, ¿no? Taita Inti, Padre Sol, sin él no estamos acá. Apu Mayor, sin él no estamos acá y Pachamama, sin ella no estamos acá, ¿no? Y un Perú de cuencas es un Perú de diversidades integradas, es decir, la gente de Ica que exporta espárragos hacia Francia, ¿no? No pueden hacer nada sin el agua de Huancavelica, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender el Perú como país de cuencas, empezamos a entender que los apus de Huancavelica, la gente de Huancavelica, la miseria, Dios mío, de Huancavelica, ¿no? Debe ser sustentada, reparada constantemente por los grandes exportadores de Ica que dependen absolutamente de Huancavelica. Y si creamos esa unión entre diversidades, si empezamos a traducir los intereses legítimos de la agroindustria iqueña y los intereses legítimos, ¿no?, de los agricultores de Huancavelica, ahora sí, de repente vamos a tener un Perú más integrado, menos injusto, más equitativo y más próspero para todos al final, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo saber si te están engañando en una historia? Manolo, ¿tienes algún problema? Hay que ir a ver. Es muy bueno el trabajo de las ONGs, ya que estamos hablando obviamente de empresas, de economía, porque las ONGs, las que impiden el business as usual tranquilo del empresario engañador, son muy buenas para justamente elevar el nivel de exigencia de calidad empresarial para que las empresas dejen de vendernos fácilmente cuentos fáciles que dicen mentiras, ¿no? Entonces, ese trabajo de las ONGs que investigan, del Estado que tiene que investigar, de las universidades que deben investigar, es un trabajo muy importante porque al tener miedo a la mala reputación y al boicot, una empresa va a empezar a trabajar mejor y trabajando desde un mejor sentido de creación de productos, servicios sanos, saludables, solidarios, sostenibles, una empresa va a empezar a tener no un boicot, sino un boycott. Es decir, la gente va a preferir esta empresa. Miren cómo las bioferias, por ejemplo, en Lima, promueven nuevas empresas que tratan de hacer las cosas en forma muchísimo mejor y tratan de contar otra historia sobre el Perú profundo y sus capacidades de producir cosas para el consumo nacional, pero también para la exportación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Como ciudadanos, ¿cómo podemos nutrir nuestro espíritu crítico y ser más observadores en los mensajes de nuestros líderes? Bueno, haciendo lo que estás haciendo, enterándote, informándote, tomando buenos webinars como este webinar de François Valais,
No, hay muchos buenos newsletters, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte, como soy franco parlante, de tener excelentes revistas y newsletters en francés. Por ejemplo, tengo uno de Novetix, que es una ONG especializada en ética en los negocios, finanzas éticas, etcétera, etcétera. Y yo me entero gracias a ese newsletter con profesionales, obviamente, de las cosas que salen. Entonces, hay que crear esos newsletters. Otra vez, universidad, haz tu trabajo de brindar los conocimientos útiles a toda la población y no solamente de formar tus estudiantes en tus cuatro paredes de tu torre de marfil. Y hay que crear nuevos newsletters en el Perú, hay que crear nuevo periodismo en el Perú, y hay que abonarse a buenos newsletters, ¿no? Uh, tu, 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 tu. Tip de cómo sensibilizar al equipo de trabajo con un storytelling, eso no lo voy a hacer porque para mí las historias son tan sagradas que no son tips, ¿no? Tampoco son herramientas, son finalidades, son obras de arte, son inolvidables, ¿no? Entonces, lo que aconsejo, si tú quieres un tip, es de no emplear tips, sino estar totalmente en la sinceridad, totalmente en la belleza. Y en lugar de querer hacer avanzar la mula de mis empleados, más bien trabajar juntos a arreglar los problemas, sincerando los problemas que hay y viendo juntos cómo lo podemos hacer. Y después contaremos lindas historias para divertirnos, ¿no? Utilizar el humor funciona obviamente en los relatos, porque no hay nada más serio que el humor. Eso repetía mi papá todo el tiempo y tenía mucha razón. El humor es lo que nos permite revolucionar el punto de vista sobre la vida, tomar distancia crítica, no tomarse como un gurú, bajar del pedestal, ¿no? Y decirle su verdad al poderoso. Los médicos pobres no llegan a tener un impacto con la historia que intentan contar, porque no tienen pantalla o porque no saben contar su historia. Porque primero tienen pocas pantallas, vienen de ONGs, no saben contar su historia quizás, pero sobre todo porque el médico de rico tiene todo el poder. Y como el médico de rico es el médico de Boris Johnson, por ejemplo, que tuvo el COVID, es el médico de la mujer de Trudeau en Canadá que tuvo el COVID, hay un millonario que acaba de morir del COVID, ajá, ese médico ahí tiene un tapiz rojo, y puede hacer lo que quiere, ¿no? El médico del pobre está en la cancha y no puede. Nos toca a nosotros contar las verdaderas historias. Por eso les he dado algunas cifras macabres de los números de muertos para relativizar también un poco ese COVID, que efectivamente es muy grave, es terrible lo que está pasando, pero hay cosas mucho más terribles que no despiertan para nada nuestra angustia y nuestras ganas de cambiar, ¿no? Entonces, como dije en una columna en RPP, hay que luchar contra todas las pandemias, todas, ¿no? No solamente una, ¿no? Bueno, les agradecemos su apoyo y su tiempo completando la pequeña encuesta. Ya nos hemos pasado la hora, entonces creo yo que es tiempo de terminar, ¿no es cierto? Hola. Sí, ¿qué tal, Susa? Sí, ya vamos acabando. No sé si te gustaría despedirte de los asistentes. Sí, sí, sí. Muchas gracias por su participación, muy,
muy grande. Muchas gracias por su interés, sus muy buenas preguntas. He respondido a algunas, no a todas, me disculparán. Sigamos, estoy en Instagram, estoy en Facebook, dictando clases específicas. Este sábado voy a dictar una clase sobre crear historias, justamente. Entonces, si les gusta, pueden por Facebook o por Instagram enterarse de cómo tener acceso a ese taller. Es importante contar otras historias, ¿no? De otro modo, y es el momento, estamos en un momento de crisis. Crisis significa peligro, pero también oportunidad. Tomemos la oportunidad de contar otras historias. Muchas gracias. Añaye, Sonjoy Ukumanta Pacha. Muchas gracias, François, por tu excelente exposición. Estimados participantes, les agradecemos puedan completar la siguiente encuesta para poder seguir brindándoles webinars de calidad. Muchas gracias y que tengan buen día.